Buenas tardes, seguimos con esta modalidad. Estamos en la segunda clase de primer año. Enumeramos los temas que vamos a tocar en la clase de hoy. Concepto de contraste, los contrastes de color, contraste de valor, el arte abstracto, el sombreado, sus consideraciones técnicas. Estos temas los vamos a desarrollar a continuación y siempre comenzamos con una pregunta, ¿sí? La pregunta es muy simple y es ¿por qué vemos? O mejor dicho, ¿por qué no son visibles las cosas que tenemos enfrente? A veces para poder contestar una pregunta conviene pensar lo contrario. Yo hago bastante eso. Y entonces preguntarnos, si no queda claro, no solamente por qué se ven las cosas, sino en qué casos no se ven las cosas. Y ahí sí vamos a encontrar ejemplos. ¿Qué ejemplos? Y en el camuflaje, ¿sí? En el camuflaje, en la capacidad de mimetizarse, de confundirse de algunos animales con el fondo, es donde vamos a ver que las formas no son visibles y ahí nos va a servir para poder pensar qué animales tenemos. Y vamos a ir mostrando algunos animales, el camaleón, el pulpo y demás que ahí seguimos viendo que nos van a mostrar por medio de una estrategia, ¿sí?, cómo hacer para no ser visibles, ¿sí? Este recurso, a partir de 1915, fue empleado por primera vez, no para un buen fin, sino para una finalidad militar por el ejército francés, por medio del camuflaje, por medio, incluso hasta se tomaron técnicas del cubismo para la representación, para romper lo que se veía, ¿sí?, para confundirlo de alguna manera por medio de esas estrategias. El ejército atacante no iba a poder ser percibido lo mismo que un ejército que se estaba movilizando, porque se confundía, ¿sí?, se confundía con el follaje, con las plantas y demás. Entonces, en el caso del camuflaje, las formas no van a ser visibles porque son iguales al fondo. Esto que es tan simple permite la supervivencia de muchas especies que son absolutamente inofensivos. Más inofensivo que un camaleón es difícil de encontrar, lo mismo con un pulpo. Es la única herramienta que tienen para poder sobrevivir. Esta cuestión de confundirse con el fondo. Es eficaz porque si no, esta especie se hubiera extinto, ya no existiría más. En el caso del camuflaje, en el caso del camuflaje militar, que dijimos que no es para los mejores fines, pero bueno, ocurre lo mismo, ¿sí? Esta forma de no ser visible la forma tiene que ver con que figura y fondo son iguales, ¿sí? Entonces, pasando en limpio y yendo a la primera pregunta que hacíamos, si figura y fondo son iguales, ¿sí?, y entonces no se reconocen, ¿cuándo sí se reconocen? Bueno, cuando son diferentes. Acá lo vemos claramente. Yo acá no reconozco que haya nada, ¿por qué? Porque es igual al fondo, ¿sí? En cambio, y de hecho todavía no lo ven, en cambio, yo despego esto, ¿sí?, esto existía, estaba, no era que no estaba, esto estaba, ¿sí? No confundamos ser visible con no existir. Esto existía, pero al tener el mismo fondo no era visible, ¿sí? Figura y fondo eran iguales. Si yo esto lo traslado, ahora sí es visible. ¿Por qué acá sí es visible? Porque la figura y el fondo es diferente. ¿Por qué acá no es visible? Porque figura y fondo son similares. Cuando hablamos de diferencia, ¿sí?, hablamos de contraste. Diferencia y contraste son sinónimos, quieren decir lo mismo. Vamos a ir a continuación a ir demostrando, ¿sí?, los distintos tipos de contrastes que puedo tener. Porque digo, ¿por qué motivo yo puedo ver, por qué motivo algo puede ser visible? Sí, bueno, tengo unos cuantos motivos, van a ver que son 5 motivos por los cuales las formas pueden ser visibles, es decir, el color tiene 5 contrastes, y a continuación vamos a ir demostrando, ¿sí?, un ejemplo de cada uno de estos contrastes para que más o menos nos queden claros. Dijimos entonces que los motivos por los cuales las formas son visibles son 5, ¿sí? Esto es, los contrastes de color son 5. Las diferencias que puede haber entre figura y fondo son estas cinco cualidades de las que vamos a hablar, son cualidades de color, ¿sí? Acá los pusimos como para ilustrar, ¿sí?, más claramente, ¿sí? Los contrastes de color, este incluso lo podemos copiar al lado de atrás. Los contrastes de color, dijimos, son 5, fundamentalmente, ¿sí? Hay algunos que no nos gusta acá, que son secundarios, pero para orientarnos. El tono, ¿qué es el tono? ¿Sí? La diferencia de tono, el contraste de tono. El contraste de tono es la diferencia de color. Bueno, habitualmente en la primaria, ¿sí?, conocemos como color, ahora lo conocemos como tono, ¿sí? Esto es visible
respecto del fondo porque es de distinto color. Esto es azul, celeste, esto es rojo, lo mismo esto, si esto es azul, esto es verde, ¿sí? Se ven no porque tengan un contorno negro alrededor, sino porque todo lo de adentro es distinto a lo que está atrás. En este caso, ¿cuál es la causa de la diferencia? La causa de la diferencia es el tono, el color, ¿sí? En primaria, vamos a decir, es un contraste, en primaria e inicial es un contraste que se emplea muchísimo, ¿sí? Y se piensa de esa manera. Cuando, por ejemplo, alguien pinta el techo de una casa de rojo, el cielo de celeste, el pasto de verde, está pensando la forma, porque siempre hablamos de pensamiento visual, está pensando la forma desde el contraste de tono. ¿Qué otros tipos de contraste tenemos? El contraste de valor, ¿sí? Cuando la figura, ¿sí? La figura, ¿sí? Respecto del fondo es más clara o más oscura, ¿sí? Cuando no alcanza el tema del color, cuando estamos hablando de que hay una diferencia de claridad o oscuridad respecto del fondo, ahí hablamos de contraste de valor. El contraste de valor es el contraste que vamos a utilizar en casi toda la secundaria, ¿sí? Es un contraste más complejo para entender, ¿sí? No quiere decir que no haya otras diferencias. Uno dice, bueno, es en blanco y negro. Fundamentalmente sí va a ser en blanco y negro, pero yo puedo tener valor también en el color, ¿sí? De hecho, esta forma que está acá tiene color, ¿sí? Y si yo la despego acá, ¿sí? Y la pongo acá, no es tan visible, ¿sí? La cualidad fundamental es si es clara o oscura, ¿sí? No es importante acá la cualidad si es un poco rosado o anaranjado, sino que la cualidad fundamental acá es, en este caso, que es más claro que el fondo, ¿sí? Además, puede tener un color y demás. ¿Qué otro contraste tenemos? Un contraste que es menos conocido, que es a lo mejor más difícil de diferenciar, que es el contraste de matiz, ¿sí? ¿Qué es el contraste de matiz? Cuando hablamos de variedades de un mismo tono, ¿sí? ¿Está? Por ejemplo, todos tenemos en la cartuchera varios verdes, no uno solo. Bueno, son matices de verde. Yo este azul lo veo no porque sea más claro, no porque sea más oscuro, no porque sea frío o cálido, sino que lo veo porque es una tonalidad, una variedad distinta, un matiz distinto de los azules, ¿sí? Vamos al siguiente, ¿sí? El contraste de temperatura, ¿sí? Las formas van a ser visibles porque son frías en este caso. Todas las formas son frías respecto de un fondo cálido, ¿sí? Acá, por ejemplo, si yo lo miro, hasta incluso en valor son medio similares, ¿sí? En cuanto a la hora de poder diferenciarlo. Y por último, el último contraste que veíamos, que no lo pusimos en este orden, pero bueno, lo mostramos así porque lo ubicamos de esta manera en el pizarrón, tenemos el contraste de saturación. ¿Qué es la saturación? La saturación es la intensidad del color, la fuerza del color. Este es un color más apagado, este es un color menos apagado que este, pero más apagado que el del fondo, ¿sí? Acá lo que prevalece es el tema de la identidad de color. Entonces, repasamos todo de nuevo, ¿sí? Tenemos 5 contrastes de color, ¿sí? 5 contrastes de color. Son 5 causas por las cuales las formas pueden ser visibles. La primera, dijimos, es el tono, ¿sí? Diferencia de color, ¿sí? Un color es distinto al otro, ¿sí? Diferencia de valor, un color, una forma es más clara o más oscura que el fondo. Diferencia de matiz, tengo una variedad de un mismo tono, ¿sí? Distintos azules, distintos verdes. En la cartuchera eso lo podemos ver claramente, cuando vemos todos los verdes, todos los azules. Diferencia de temperatura, cuando la figura y el fondo son cálidos o fríos, y acá podría pasar esto tranquilamente, yo podría poner este acá nuevamente, ¿sí? Este acá, arriba de este, y acá vuelvo a tener un contraste de temperatura. Si este rojo es visto, es más oscuro además, pero además es cálido respecto al fondo que frío, ¿sí? Y por último decíamos el contraste de saturación, ¿sí? Que decíamos que es la intensidad del color. Lo que hicimos recién fue un repaso. Nosotros vamos a concentrarnos en este primer trimestre en este contraste, el contraste de valor, ¿sí? Bueno, cerramos el concepto entonces, este primer concepto que vamos a necesitar, que es el de contraste de valor. Los contrastes de color, el de contraste de valor. Vamos a dejar eso a un lado momentáneamente y vamos a un segundo concepto que vamos a necesitar para la clase de hoy, que es el del arte abstracto, ¿sí? Dejamos abajo algunos videos para poder ver. Hay algunos videos de un youtuber que es artista, que es profesor de educación artística, que se llama García Villagrán, y que explica de manera bastante dinámica, mucho mejor de lo que lo podemos hacer nosotros, qué es el arte abstracto, y van a aparecer ahí algunas imágenes. Así que aconsejo que eso lo vean, al igual que el video que ponemos sobre el arte abstracto en Argentina, que a lo mejor es un poco más confuso, ¿sí? Porque aparecen otros elementos, pero
habría que ver los videos que están debajo. Bueno, volvemos a la explicación. Decíamos recién, nos preguntábamos qué era el arte abstracto. Como hicimos antes, ¿sí? Vamos a pensar qué cosa no es abstracto, o sea, lo contrario de lo abstracto. Lo contrario de lo abstracto es lo figurativo. ¿Qué es algo figurativo? Bueno, esta representación, ¿sí? Es un cuadro de Van Eyck del año 1434. Esto es, estamos hablando de, para tener una referencia, 58 años antes de que Colón pisara América. ¿Sí? Este cuadro fue hecho en esa época, la foto de este cuadro, ¿sí? Es lo que estamos viendo ahora. Esto es figurativo, aparecen figuras reconocibles, ¿sí? Aparece un matrimonio y demás, algo que yo puedo contar, que puedo contar una historia y demás a raíz de todo esto, ¿sí? Esto es algo figurativo, estamos hablando de lo que no es abstracto, ¿sí? Mostramos otro ejemplo de algo que no es figurativo, que no es abstracto, ¿sí? Que es figurativo, ¿sí? También se llama La criada con cántaro de leche, de leche, está hecho por el pintor holandés Vermeer, ¿sí? Jan Vermeer. Es de más o menos del año 1660, ¿sí? Esto es algo figurativo, hay una historia detrás de todo esto, yo puedo reconocer la figura, ¿sí? Esto no es abstracto, ¿sí? Mostramos otro ejemplo para ir ajustando el concepto. Acá fíjense, y lo comparamos con el anterior, acuérdense del anterior, es un retrato de la esposa de Matisse, esto ya es de 1905. En términos históricos es más reciente y es mucho más próximo a nosotros, aunque uno lo vea ahora más lejano, ¿sí? Esto sigue siendo figurativo, aunque ya no es tan realista como el anterior, ¿sí? Acá ya hay un alejamiento de la realidad, pero igual yo puedo reconocer que es el retrato de una mujer, ¿sí? Seguimos con los ejemplos para terminar de entender qué cosa es lo figurativo y qué cosa es lo abstracto. Acá también es figurativo, ¿sí? Es un cuadro de Fernand Léger, que es un pintor francés, donde voy a ver reconocibles cabezas, personas, manos, aunque no sean realistas, ¿sí? Digo, entonces el concepto es este, lo figurativo es algo, ¿sí? Es un tipo de representación que me recuerda a la realidad, que además, como me recuerda a la realidad, tiene la posibilidad de que me cuente alguna historia, no siempre, pero puede pasar eso, ¿sí? Que yo me imagino una historia que tenga una parte literaria, si se quiere, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo abstracto? Eso decíamos lo figurativo. ¿Qué es lo abstracto? Bueno, donde no tengo nada reconocible. Es un cuadro de Antoni Tàpies, ¿sí? Es un artista catalán, ¿sí? Y acá no reconocemos nada. Lo más que se nos puede parecer es a un mapa, pero no puedo reconocer ni un animal, ni una persona, ¿sí? Si Antoni Tàpies, por ejemplo, le hubiese hecho un circulito acá y otro acá, ya a uno le aparece la palabra cara o rostro. Entonces ya esto empieza a dejar de ser abstracto y empieza a ser figurativo, ¿sí? ¿Quiénes son los que empiezan con el arte abstracto? En realidad la historia oficial nos va a decir que son dos artistas, ¿sí? El primero es Kandinsky, ¿sí? A ver, lo mostramos acá. Acá está el retrato de Kandinsky, Vasily Kandinsky, ¿sí? Pero como van a ver después en los videos de Villarán, en realidad es un mito y en realidad no es el primer artista abstracto. Hasta el día de hoy uno puede googlear y dice que el primer artista abstracto es Kandinsky, que hace una acuarela en 1910 y que esa acuarela en realidad bajó a comprar, en realidad empieza la historia diciendo que fue a comprar cigarrillos y la gente antes fumaba mucho más que ahora, y que al subir vio uno de esos cuadros vistos al revés y que le pareció más interesante que el derecho. Bueno, a partir de ahí él empieza a pensar en un arte sin historia, sin ningún contenido, sin ninguna narración. Vamos a ver que esto no es tan así, pero contamos, ¿sí? Cómo sigue, ¿sí? Kandinsky en realidad va a hacer este tipo de representaciones, ¿sí? Acá tenemos. Va a ser este tipo de representaciones. Acá tenemos uno, ¿sí? Acá tenemos uno. Este otro cuadro, ¿sí? Está. ¿Y qué es lo que tienen en común? No aparecen elementos reconocibles, no hay historia, ¿sí? No hay historia, ¿sí? En esta representación. Ahora vamos a mostrar muy rápido
un libro de Kandinsky, vamos a ver que no siempre pintó esto, ¿sí? Mostramos otro artista muy importante de la abstracción, es este, Mondrian, ¿sí? Acá está el retrato de Mondrian, de cabeza acá lo tenemos, se llama Pedro Mondrian, ¿sí? Artista holandés, también es abstracto, ¿sí? Tiene algunas cosas en común con Kandinsky que después vamos a decir, ¿sí? Y lo que él va a hacer es también abstracto, pero en algunos sentidos un poquito distinto, a ver si lo encontramos acá, un poquito distinto, va a ser algo como esto, algo más geométrico, ¿sí? Acá tenemos uno, mostramos esto, pero acá otra vez lo mismo, no aparece ningún elemento reconocible de la realidad, igual que acá, ¿sí? Acá tampoco van a aparecer elementos reconocibles, ¿sí? Y mostramos este otro, ¿sí? Que ya es un extremo, ¿sí? Uno dice, bueno, acá esto no hay ni una manzana, ni una persona, ni una cabeza, ni nada, son formas, ¿sí? Eso es el arte abstracto, es una representación de pura forma. Pero dijimos antes que en realidad esa es la historia oficial, porque en realidad se descubrió hace poco que hubo un artista, una mujer, ¿sí? Que en 1900... Hace poco se ha descubierto que una mujer, ¿sí? Llamada Hilma Haff Klint, que les vamos a mostrar un retrato de ella, de la que no tengo obra porque no hay libros, en 1906 realiza la primera obra abstracta, ¿sí? El tema es que fue convencida oportunamente a no mostrar a no hacer exhibición de esos cuadros y según su testamento los cuadros podían ser exhibidos 20 años después de su muerte. En realidad la persona que habla con ella le dice que no muestre los cuadros más que después de 50 años, pero ella decide hacerlo después de los 20. Ella fallece en 1944, es sueca, ¿sí? Nacida en Suecia, fallece en 1944 y no se va a hacer 20 años después, se va a hacer un poquito más tarde, en 1987 aproximadamente. En Estados Unidos hace una gran muestra de esta artista de la que nos va a hablar Villarán. Yo no tengo obra, así que me remito a este youtuber que decíamos recién y que ponemos en el enlace atrás. Ahora, mostramos acá para que también veamos un libro de Kandinsky, como para que veamos en realidad que un artista no es que se pone a hacer directamente este tipo de obra, ¿sí? Ahora explicamos por qué, ¿sí? Estas son algunas obras que vamos a mostrar muy rápido, ¿sí? Que tenemos esta oportunidad de mostrarlo. Fíjense que esto no es abstracto, esto es figurativo, son paisajes en general, porque en general los artistas cuando empiezan a pintar, los de caso de artistas plásticos, tratan de aprender a ver, y para aprender a ver no hay nada mejor que observar la naturaleza. Bueno, él empieza pintando esto, ¿sí? Pero está en la búsqueda de una nueva forma de comunicación desde lo visual. ¿Por qué? Y ahí viene una de las explicaciones. Fíjense que acá ya empieza a cambiar, él se va a vivir a Berlín, Kandinsky es ruso, ¿sí? Empieza a hacer este tipo de pinturas que se empiezan a alejar de la realidad. Todavía sigue habiendo elementos reconocibles, pero lentamente empieza a alejarse de la realidad, ¿sí? A hacer obras de un colorido bastante interesante, ¿sí? Acá todavía, por ejemplo, hay montañas reconocibles, pero la idea es que después de un tiempo empieza a hacer este tipo de formas en donde ya no aparece, y solo no aparecen formas reconocibles, sino simplemente relaciones como las que veíamos recién en los ejemplos de atrás, relaciones formales, ¿sí? Valores de determinada forma, el color, digamos, eso es lo único que le interesa a Kandinsky. En realidad, la mejor inspiración para Kandinsky y para Mondrian es la música, ¿sí? ¿Por qué decíamos recién esos artistas hacen eso? Seguimos hablando mientras mostramos, ¿sí? Esos artistas deciden hacer esto porque ya en el siglo XX ya hacía bastante que se había descubierto la fotografía. La fotografía aparece en Francia en 1826, la primera fotografía, la podemos rastrear, es una foto de un paisaje muy, muy tenue, ¿sí? Hacia 1839 aparece lo que se llama el daguerrotipo, las primeras fotografías ya un poco mejor realizadas y un poco más elaboradas. Bueno, desde la aparición del daguerrotipo en adelante empezó un gran conflicto para los artistas que se dedicaban al retrato fundamentalmente, ¿sí? El conflicto es, bueno, ¿ahora a qué me dedico? Por eso es que ya habiéndose instalado la fotografía, ¿sí? El artista tiene que empezar a buscar otra forma de representar, porque eso lo hace una máquina
y lo hace mejor incluso. Y esa es una de las causas del por qué esos artistas deciden indagar otra forma de ver, ¿sí? En este caso, algo abstracto. Después vamos a ver más adelante los cubistas que también hicieron lo mismo, pero la representación realista, ¿sí? Estaba en cuestión porque se hacía de manera mecánica, con una máquina, ¿sí? Primero fue el daguerrotipo, se llamaba así porque lo crea un señor de apellido Daguerre, y después la fotografía como la conocemos hoy día, ¿sí? Y hasta hoy, bueno, el tema del celular. Pero eso hace que el artista realista empiece a cuestionarse y dice, bueno, ¿qué otra cosa hago? En este caso, Mondrian, ¿sí? Un gran artista, un gran paisajista, fíjense, ¿sí? Acá no hay tanta cantidad de obras, pero vamos a poner algunos enlaces como para que puedan ver, es alguien que domina más incluso que Kandinsky la representación de la realidad. Acá hay un tema de, fíjense esto que explicábamos antes, el tema de los contrastes, ¿sí? Acá hay un contraste de temperatura, ¿sí? Cálido y frío, contraste de saturación, esto es más intenso que esto de acá. Entonces esto que veíamos recién, lo que está tratando de hacer en este trabajo Mondrian es dejar de lado el valor, que para nosotros va a ser lo central, ¿sí? Sigue haciendo este tipo de cosas hasta que, fíjense, hay trabajos que ya empiezan a ser de transición, es un médano, ¿sí? Es un médano aunque no lo parezca, pero ya empieza a aparecer algo mucho más abstracto, lo mismo que esto que está acá, algo poco reconocible. Cuando decimos algo abstracto es algo poco reconocible. Acá igual, fíjense, esto es lo que se llama naturaleza muerta, objetos colocados y representados, pero empiezan como a perderse. Y esto de acá es una serie con la figura de un árbol, pero ya empieza a ser una composición abstracta, hasta que llega a esa forma. Acá se llama, esto también es muy famoso el cuadro, El gran árbol plateado, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? Lo toma como excusa para seguir representando. Y decíamos, siguen esto, ¿sí? Siguen esto y va a derivar en esto, que es la abstracción absoluta. Así que no es tan simple y tan ingenuo como parece, ¿sí? Estos artistas, ¿qué tienen en común? Incluso con Hilma af Klint. ¿Qué tienen en común estos tres artistas? Los tres van a profesar una religión, ¿sí? van a participar de una práctica religiosa que es la teosofía, ¿sí? Y van a ser los tres espiritistas. Esta gente, uno a lo mejor lo han visto en alguna película, que se ponen en una mesa, se agarran de las manos y tratan de invocar los espíritus. Bueno, hay gente que cree en eso. Esta gente creía en eso. Entonces, para ellos era importante, incluso sin conocerse, porque no se conocía Hilma con Kandinsky y lo mismo Mondrian, sin conocerse, el punto en común de estos tres artistas es que los tres son espiritistas, ¿sí? Se tratan de relacionar con este mundo espiritual, un mundo no visible a simple vista. Hilma af Klint, en realidad, sus primeras obras abstractas surgen a partir de una sesión de espiritismo donde se le pide que represente, ¿sí? Ella forma parte de un grupo que se llama el Grupo de las Cinco, se le pide que represente lo que ella vio, ¿sí? En esa experiencia espiritual y trascendente. Eso es lo que van a tener en común. Bueno, la consigna va a ser esa, entonces, todo esto nos sirvió en realidad. Ah, y una cosa que queremos decir, esto, y después va a volver el tema si seguimos con esta modalidad, esto forma parte de lo que se denomina las vanguardias artísticas. ¿Qué es una vanguardia? Es una minoría, en general, que cree saber cuáles son las reglas del futuro, que creen saber cuáles son las reglas de la historia y creen saber qué es lo que va a venir, cuál va a ser el futuro. Para ellos el futuro, el arte del futuro iba a ser esto. En general son minorías, ¿sí? Que no son muy comprendidas en ese contexto, tampoco quieren ser muy comprendidas, porque ese es el valor de la vanguardia, ¿sí? Bueno, el arte abstracto, junto con el cubismo, que vamos a ver más adelante, forma parte de estas vanguardias, de este grupo minoritario de gente que cree que puede saber qué es lo que va a venir. Bueno, ¿por qué vimos esto? En realidad lo vimos porque la consigna va a ser esa: realizar una composición abstracta, que ahora vamos a explicar como para que lo veamos más claramente todavía, y resolverlo en valor. Antes de seguir, decíamos recién del impacto que genera la aparición de la fotografía, sí que hoy cuesta entender en los artistas que vivían del retrato y de representar lo visible, ¿sí? El impacto fuerte que generó la aparición de la fotografía. Yo les quería mostrar, ¿sí? La primera fotografía que aparece en el territorio argentino, ¿sí? Que es de este señor, es un daguerrotipo de 1845, si mal no me equivoco, ¿sí? El daguerrotipo requería que el modelo se quedase quieto
por lo menos 12 minutos estático, incluso había sostenedores de cabeza y demás para que uno pudiese tener la cabeza rígida. Este tipo de imágenes, ¿sí? Hay más, mostramos algunas más, este tipo de imágenes entra a competir con, muy seriamente, fíjense, esta es una fotografía de lo que conocemos como la casita de Tucumán, ¿sí? La casa donde se declaró la independencia, de 1868, ¿sí? Son muy antiguos. Bueno, este tipo de elementos, después va a faltar, digamos, claro, el primer refugio de los artistas va a ser el color hasta que aparezca la fotografía en color, pero ya empieza a golpear de alguna manera a los artistas que se dedican a la cuestión del arte del retrato. A la Argentina, volviendo al arte abstracto, a la Argentina va a llegar muy tardíamente el arte abstracto. La Argentina tiene una forma de pensar, sobre todo en lo que se va a denominar la generación del 80, muy dependiente de lo que pase en Europa, y entonces va a llegar más tarde porque es obvio, primero lo van a hacer primero en Europa, porque uno está pensando en seguir lo que van a hacer allá. Así que no es que seamos nosotros culturalmente más atrasados, sino que nos dispusimos de esa manera, ¿sí? Pensamos, ¿sí? Las clases gobernantes pensaban que lo más importante pasaba en Europa y se seguía lo que allí ocurría. Decíamos que hacia 1944 van a aparecer los primeros artistas abstractos en Argentina a partir de una publicación, una revista que se va a llamar Arturito, ¿sí? Está, y que va a hacer una presentación. También va a llegar al Uruguay unos años antes Joaquín Torres García, un artista uruguayo que va a participar de esto que habíamos mencionado antes con las vanguardias. Bueno, damos la consigna entonces para cerrar ya el tema. Después vamos a explicar, visualizándolo de arriba, si a alguno le quedó claro algo, no se preocupe porque lo vamos a volver a explicar ahora en breve, en lo que continúa el video, ¿sí? Volvemos a explicar todo muy resumido como para que se entienda. Entonces ponemos ahí, vamos a ir poniendo las placas que podamos para poder entenderlo. La consigna va a consistir en, con línea bien suave, ¿sí? Casi invisible, realizar un dibujo abstracto buscando diversidad de formas y tamaños, ¿sí? Vamos a tratar de que las formas y los tamaños no se repitan, ¿sí? Esto lo vamos a hacer en lo posible con, si tenemos lápiz 3H, 2H, lo hacemos con eso, cosa de que la línea no se vea, porque lo que queremos es que las formas se vean porque son distintas en su relleno, en su contraste. En segundo lugar, siguiendo con la consigna, con distintos contrastes de valor, ¿sí? Lo que estamos pidiendo es hacer que las formas abstractas sean visibles porque son distintas unas de otras. Ahora después lo vamos a mostrar bien en concreto, ¿sí? Después vamos a pintar con líneas en forma uniforme, también lo vamos a mostrar eso, ¿sí? En forma pareja y controlando el trazo lo más posible. Y por último, lo que hacemos siempre es pasarle plasticola con un pincel, que también vamos a mostrarlo después cómo es este proceso. Seguimos con la explicación en esta segunda parte, ¿sí? Por si quedó alguna duda, ¿sí? Antes de seguir, quería hacer una aclaración porque va a ser importante. Cuando vimos reproducciones de Kandinsky y de Mondrian, vimos que había una gran diferencia, ¿sí? Mondrian tiene una tendencia más geométrica, ¿sí? Mientras que Kandinsky se puede decir que es una forma abstracta más orgánica. Entonces, a la hora de enfrentar el dibujo, yo lo represento acá, ¿sí? Con línea bien oscura como para que se vea ahí en el visor, ¿sí? Si yo quiero hacer algo geométrico, estamos hablando de algo en donde puedo usar líneas rectas, líneas curvas, pero que es bastante definido, ¿sí? Puedo usar círculos, ¿sí? Está. Lo que sí necesito es que las formas se cierren, que no me queden formas abiertas de esta manera. Eso sería un planteo geométrico, ¿sí? Un planteo más orgánico, ¿sí? Sería utilizar formas, ¿sí? Más sueltas, ¿sí? Como estas de acá, ¿sí? Bueno, no hay que copiar esto, obviamente, sino que es un ejemplo, ¿sí? ¿Y qué sería un mal dibujo abstracto? Bueno, algo parecido a eso tampoco es muy bueno, pero un mal dibujo abstracto sería ¿sí? Una cuadrícula, ¿sí? Donde yo divido, es abstracto obviamente, no tengo nada reconocible, pero se me repiten las formas y los tamaños, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer en la hoja con el marco, acuérdense que habíamos hecho varias hojas con el marco, ¿sí? Es con el lápiz, si tengo 2H, lo hago con un 2H, si tengo un 3H, un 3H. Voy a hacer un dibujo abstracto, ¿sí? Con línea bien suave, dice ahí,
casi invisible, lo hago con rectas, con curvas, como cada uno quiera, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar? Y volvemos al ejemplo de recién, ¿sí? Yo lo que voy a querer es que las formas, ¿sí? Vamos a hacerlo, a ver, más oscuro, ¿sí? Para que se vea desde ahí, que me parece que no se llega a ver, ¿sí? Que las formas se vean no por el contorno, como está acá, sino porque esto es distinto en valor a lo que está al lado, ¿sí? Esto quiere decir porque es más claro o más oscuro, no por el borde. Entonces, por ejemplo, yo voy a pintar esto con este gris, ¿sí? Puedo usar el blanco de la hoja, todos los grises que quiera, incluso el plateado, si alguno llegó a comprarse la lapicera plateada, no dorada, ¿sí? Yo pinto esto con este gris. No lo vamos a pintar de esta manera, ¿sí? Pero sí lo estamos explicando. Tiene que ver con la cuestión del lenguaje. Esto de acá, yo quiero que sea visible, lo voy a tener que pintar más oscuro, más claro, no puede ser blanco, tiene que ser diferente. Entonces lo pinto más claro. Vamos a poner que lo pinto más clarito. Vuelvo a decir, no va a ser la forma que usamos para pintar, ¿sí? ¿Está? Esto de acá tiene que ser distinto a esto y a esto, pero puede ser igual a esto, porque no lo está tocando. Tiene que ser reconocible. Yo al terminar el dibujo me tengo que imaginar que la línea es un cordón que lo voy a retirar y las formas tienen que ser visibles igual. Entonces esto lo puedo hacer más oscuro también, ¿sí? Puedo hacer que esto sea más oscuro para que sea reconocible respecto de lo que está acá. ¿Cómo hago para que sea más oscura? O cambio el lápiz o lo presiono más, ¿sí? Vuelvo a decir que esta no es la forma que vamos a utilizar para pintar, ¿sí? Después vamos a explicar cómo. Esta que está acá puede ser igual a esta, puede ser igual a esta, pero no puede ser ni igual a esta forma, ni igual a esta forma. Estamos hablando de que las formas se tienen que ver por contraste de valor. Entonces pueden ser más clarita incluso, ¿sí? Más clara de la de al lado, ¿sí? Y así voy a ir pintando todo, ¿sí? Tratando de que las formas sean reconocibles una respecto de otra por contraste y no por el contorno, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que yo lo voy a presionar, lo voy a hacer con en este caso yo lo estoy haciendo con el 2B, pero para que se pueda ver en el visor. Ustedes háganlo con con el 2H si tienen, si no con un lápiz más suave, ¿sí? Yo voy a hacer un dibujo abstracto cualquiera. Traten de que el dibujo no les lleve más de 5 o 10 minutos, si es algo sencillo, ¿sí? ¿Está? Yo voy a hacer un dibujo abstracto cualquiera. No lo copien obviamente no lo vamos a probar. Si copiamos el mismo no tiene ningún sentido, ¿sí? Fíjense, no me tardé mucho, hago un dibujo abstracto. ¿Por qué empezamos con el arte abstracto? Esto fue algo que no explicamos. En realidad lo empezamos de esa manera porque la idea es no repetir jerarquías que se han establecido en la primaria. ¿Qué jerarquías? Y por ejemplo el que supuestamente dibuja bien, entre comillas, ¿sí? Y el que siente que no lo hace tanto. Entonces la idea es empezar por un lugar donde todos están parejos, que es como pintar. Porque en general, al que le gusta dibujar, en general no le gusta pintar, así que empezamos por un lugar donde estamos todos más o menos parejos. Por eso es que empezamos con algo abstracto y no con algo figurativo, para que nadie se sienta excluido. La escuela secundaria, igual que todos los niveles, tiene que tener una actitud inclusiva. Bueno, tiene que ver con eso, ¿sí? El por qué empezamos con algo abstracto. Bueno, decíamos recién, yo hice un dibujo abstracto, puede ser algo geométrico si se quiere, si en algunas partes más orgánicos, no importa eso, ¿sí? Traté de que las formas no se repitiesen, ¿sí? Son pocas formas, eso es lo que voy a pintar. ¿Cuál es la idea? Yo voy a pintar esto con un gris, ¿sí? Pero este gris tiene que ser distinto de este. Puedo quedar la cantidad de formas en blanco que yo quiera, ¿sí? Está acá, la picardía si se quiere, vale, ¿sí? O sea, el tema es que sea visible, ¿sí? Yo si esto quiero que sea blanco, porque además no quiero trabajar tanto, bueno, no hay ningún problema. Ahora eso sí, este no puede ser blanco, este tampoco y este tampoco. Este sí, ¿sí? ¿Está? ¿Se entiende? Esa es la lógica que vamos a seguir. Puedo usar todos los grises que yo quiera, y esa va a ser la principal diferencia con el trabajo que nos va a seguir después de Puedo usar todos los grises que yo quiera, puedo usar el blanco de la hoja, puedo usar el plateado de la lapicera que alguno lo compró, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, decíamos recién, ¿cuál va a ser? Yo lo voy a hacer bien oscuro para que se vea, a ver si acá tengo algún otro lápiz. Voy a exagerar, voy a usar un lápiz para que se vea desde arriba, ¿sí? Un 6B, fíjense, a ver si llega a ver ahí el numerito, si hace foco, un 6B, ¿sí? Para exagerar y que se vea con más claridad. ¿Cómo decimos nosotros de pintar primero? ¿Cómo no vamos a pintar primero? Acuérdense que siempre acá explicamos a veces desde lo opuesto. No vamos a pintar con el lápiz de costado, que queda muy bien, pero
La idea es que estamos tratando de controlar lo más posible, ¿sí? Hay grandes artistas que pintan así, no es que esté mal, pero bueno, en estos trabajos lo vamos a evitar. Vamos a evitar también pintar, vamos a suponer que yo tengo que pintar esto, pintar con rengloncitos, ¿sí? Digo, esto de acá, vamos a suponer que yo pinto así, llego hasta acá y pinto otra vez acá, porque lo que va a pasar es lo que ustedes están viendo ahora ya, ¿sí? Se me van a hacer unas líneas negras, ¿sí? En donde se superpone una forma de pintar con la otra. Acá empiezan a aparecer estos renglones negros, ¿sí? ¿Está? Así que esta forma la voy a evitar de pintar. Esto también. Esto que estoy explicando tiene que ver con la técnica. Esto que estábamos hablando recién, el tema de los contrastes, de pensar visualmente, bueno, a ver cuál, cuál tiene que ser distinto de cuál, eso tiene que ver con el lenguaje. Esto que estamos explicando ahora tiene que ver con la técnica. Lo más importante en el arte es esto, el lenguaje, ¿sí? La técnica es un elemento secundario, pero que nosotros vamos a también a darle cierta importancia. Decíamos, no voy a usar ni el lápiz de canto, tampoco voy a usarlo, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Tampoco voy a hacer esto, a tomar una forma, vamos a suponer que quiero pintar esto, tampoco voy a hacer esto, pintar así y cambiar acá. Vuelvo a decir, no es que esté mal ni esté prohibido, porque de hecho vamos a encontrar muchos artistas expresionistas que hacen esto. La idea es que uno previamente tiene que controlar, ¿sí? Qué es lo que desea hacer. Tiene que ser producto de una decisión y no de lo que a uno le salga, ¿sí? Eso es fundamentalmente lo que nos va a preocupar. ¿Cuál sí va a ser la forma que decimos de pintar? Bueno, esto siempre lo hacemos banco por banco. Hoy lo tenemos que mostrar acá, ¿sí? Con líneas chiquitas, una abajo de la otra. Mentira, yo lo estoy haciendo exageradamente oscuro para que se vea ahí en el visor. Voy hasta acá y vuelvo, ¿sí? Acá nuevamente, ¿sí? Vuelvo hasta acá. Y ahí nuevamente, ¿sí? Ahora lo volvemos a mostrar en otro lugar, ¿sí? Ahí intento hacer una aproximación para que se vea con más claridad la forma de la que estamos hablando y no tener que exagerar tanto en el tema del valor. Entonces, por ejemplo, esto yo lo voy a pintar con un gris determinado, ¿sí? Vamos a suponer esta, a ver si se puede llegar a ver bien. Lo voy a pintar de esta manera, con líneas chiquitas, una abajo de la otra, ¿sí? Voy a ir hasta abajo con mucha paciencia, que es importante el tema de concentrarse, de no estar pensando cuánto me falta para terminar, sino que es importante acá el tema de aprender a controlarse, aprender a poder mantener un objetivo, ¿sí? Y una acción que vaya en ese objetivo. Siempre damos en esto la metáfora del que sale a correr. Si el que sale a correr los primeros días le cuesta un montón, y lo que no tiene que hacer, además obviamente de tener un buen estado físico, es estar pensando en cuándo va a terminar, ¿sí? Si uno cuando empieza a correr, ¿sí? Piensa, me falta tanto, me faltan 2 cuadras, 3 cuadras, ahí nomás se para. Por eso tiene mucho de mental, tiene mucho de físico, pero también de mental. Acá lo mismo, ¿sí? Hay mucho de lo que tiene que ver con un control físico, con un control de la mano en este caso, ¿sí? Pero también hay un tema de poder controlarse uno, ¿sí? Poder controlar la tendencia a tratar de abandonarlo, ¿sí? Esta es la forma en que lo vamos a pintar. Al principio nos va a costar mucho, ¿sí? Al principio voy a querer abandonar. Si me canso, paro, ¿sí? Ahí paro. Otro tema que es importante es esto, digo, yo puedo parar, ¿sí? Yo puedo decidir cuándo me cansé y cuándo puedo seguir, ¿sí? Es fundamental en las artes, el artista, nosotros no estamos formando artistas, pero lo que sí tienen que saber que el artista tiene que saber muy bien qué es lo que siente, ¿sí? Tiene que estar en contacto permanentemente con lo que siente. Uno tiene que saber, bueno, ya ahí no puedo seguir exigiendo, paro, ¿sí? Y después sigo, después retomo, ¿sí? Después retomo. Cuando yo considero que se me fue el cansancio, primero trato uno no se puede obligar a todo, ¿sí? Uno trata de tener cierta voluntad y demás, pero cuando realmente no puede más, uno para, ¿sí? Y después sigue, no hay ningún problema, ¿sí? Cada vez van a ver que vamos a poder realizar actividades más prolongadas y no nos va a costar tanto. Este primer trabajo van a ver que les va a costar un poco, algunos más, otros menos, pero en realidad lo vamos a poder hacer.
¿Esto qué tiene de bueno? En realidad, en esta situación en la que estamos viviendo de tener que estar encerrados y demás, es una buena actividad para hacer. Uno puede hasta estar viendo la tele, puede estar escuchando música. Casi vale el tema de hacer varias cosas en simultáneo. Tiene que estar viendo uno lo que está haciendo ahí, pero uno puede estar con su cabeza, como se dice habitualmente, en otro lado. Tiene que estar viendo esto, pero puede estar charlando y demás. Lo que voy a tratar, decíamos recién, es que sea un valor distinto de otro. Cuando lo termino, sí, que esto fue lo que explicamos, voy a tomar una plasticola cualquiera, boligoma y demás, y voy a poner en un platito, sí, en un platito, yo acá no tengo ninguno acá, estaba buscando, bueno, en un platito voy a poner un poco de boligoma, a ver si en un recipiente como para que queden claros, ¿sí? Para que quede claro lo que tengo que hacer, vamos a suponer que tengo este recipiente, ¿sí? Voy a poner boligoma ahí un poco, ¿sí? Y con un pincel cualquiera, ¿sí? Tengo que tratar de que el pincel esté limpio, ¿sí? Voy a tomar un pincel, ¿sí? El que tenga, y con un pincel cualquiera no le voy a agregar agua, ¿sí? Acuérdense que no hay que agregarle agua a esto. Vuelvo a decir, pongo esto acá, ¿sí? Lo presiono, y después, con un pincel cualquiera, una vez que termine el trabajo, voy a pasarle arriba de esto. Esto es una suerte de barnizado. ¿Cómo no hay que hacerlo? No tengo que pasarlo a todo por encima así. ¿Por qué? Porque me puede pasar esto, puede pasar que se me corra el lápiz, ¿sí? Lo que me va a convenir es comenzar por las zonas más claritas, ¿sí? Porque el pincel se va a ir ensuciando de a poco. Entonces me va a convenir comenzar por las partes más claras. Mostramos el ejemplo este reducido que hemos hecho. Bueno, en este caso voy a empezar pintando con plasticola arriba de esto. Después sigo con esto, ¿sí? Después con esto de acá, ¿sí? Y después con esto de acá, ¿sí? Trato de evitar el pasar por todos lados. Lo último que queremos decir, ¿sí? A medida que yo voy a ir avanzando, me va a ir pasando esto, me va a ir pasando que voy a tener pintado, ¿sí? Y lo que tengo que tratar de evitar es esto, apoyar acá y mover. ¿Por qué? Porque me voy a manchar, ¿sí? Y además voy a engrasar todo el trabajo. Entonces lo que se hace habitualmente es tomar una hoja borrador, ¿sí? Una hoja cualquiera, ¿sí? La voy a doblar acá, ¿sí? Y la voy a usar para apoyar, para que, vuelvo a decir, esto tiene que ver con la cuestión técnica. Lo que más nos importa a nosotros es el lenguaje, pero eso también es importante. Para que no se me mueva esto, por ejemplo, si yo voy a pintar esto con un valor distinto, el que está acá, ¿sí? Voy a apoyarlo acá, cosa de que, vamos a suponer que yo voy a pintar este de acá, ¿sí? Cosa de que no se me manche, no se me corra cuando voy pintando esto de acá, ¿sí? Este lo hago más oscuro, porque decido hacerlo, ¿sí? Lo voy a hacer de esta manera, ¿sí? Como habíamos indicado recién. Obviamente hay que pintarlo todo y lo mostramos acá, mostramos una parte por una cuestión de tiempo, ¿sí? Para que no sea tan extenso ya más de lo que es este video. Lo voy a pintar de esta manera, ¿sí? Hasta llegar hasta abajo. Acuérdense de ver los videos que indicamos abajo, porque esta clase está pensada, en realidad esta grabación está pensada para 2 clases seguidas, por eso es la duración de los videos, así que traten de ver los 2 videos, los 3 videos, perdón, los 2 videos de Villarán que pusimos ahí, que es un youtuber, ¿sí? Que es a lo mejor el más claro para lo que queremos explicar nosotros, y el otro de Huellas del Arte Argentino, que nos va a hablar de cuándo se introduce el arte abstracto aquí, ¿sí? Bueno, esto es lo que va a tener que ir pasando, ¿sí? Puedo usar todos los grises que quieran, acuérdense, tiene que estar todo pintado. No le voy a pasar el dedo, ¿sí? No le paso el dedo, ni le paso tampoco un papelito, ¿sí? Acá lo que tratamos es que se vea de esta manera. Cuando termino, ¿sí? Lo que voy a hacer es, pasarle la plasticola como hemos dicho. Vamos a ir del lado de atrás. Acuérdense que habíamos hecho esto. ¿Se acuerdan del lado de atrás? Bueno, en la explicación yo voy a poner parte de lo que hayamos visto hasta ahora. ¿Qué vimos? ¿Sí? El contraste, concepto de contraste. ¿Sí? Dijimos también que contraste, decir contraste es lo mismo, es igual a diferencia, ¿sí? Son sinónimos. Y que nosotros nos vamos a enfocar en un tipo de contraste que es el contraste de valor, ¿sí? Que en realidad es la diferencia de claridad u oscuridad, ¿sí? Está. Después definimos el arte abstracto también, ¿sí?
lo definimos como opuesto, ¿sí?, al arte figurativo. También dijimos que el arte abstracto se lo puede definir como, ¿sí?, lo podemos definir como un arte, ¿sí?, en donde lo representado no me recuerda ni remotamente la realidad. ¿Sí? Un arte, ¿sí?, esta definición, vamos a poner acá si quieren, arte abstracto. Un arte, ¿sí?, en donde no aparece nada que pueda nombrar, ¿sí? Y acá es importante, sí, nombrar, ¿sí? Es importante el tema de que no tiene ninguna narrativa, se dice, ninguna historia detrás, ¿sí? Esta fue la explicación que dimos muy por encima, ¿sí? Entonces después viene la consigna. La consigna la pusimos en una placa, la copiamos, ¿sí? Primero realizar con línea bien suave y demás. Para la próxima agregamos, este es el anterior, agregamos lo que va a decir en la última placa, ¿sí? Entonces acá ponemos, lo llenamos, unidad 1, contraste de valor, hoja número 1, composición abstracta. ¿Sí? Bueno, lo ponemos ahí abajo, ¿sí? Así que bueno, ese es un poco el desarrollo de la clase. Traten de, yo sé que a lo mejor en algunos años están con mucha tarea, en algunos cursos sí, en otros no. Bueno, traten de administrarse de la mejor manera el tiempo. La idea es que esto no sea algo que los abrume, es algo que uno tiene que hacer con cierto disfrute. Es cierto que hay algunos compañeros que les gusta más, otros menos, eso es respetable, pero de hacerlo en momentos en que uno, está bien, es una obligación, pero tratar de que uno no la pase mal haciendo esto, ¿sí? Por eso es que damos bastante tiempo para la entrega. Este trabajo nos vamos a dar 2 semanas, ¿sí? Porque también está el tema de los videos, está el tema de la carátula también que vamos a hacer, ¿sí? Para poder ir acompañándonos y poder ver un contenido nuevo. No es lo mismo que verlo en clase como hacemos habitualmente, pero es algo que tenemos que tratar de hacerlo de la mejor manera. Así que bueno, eso es todo. Bueno, espero que haya quedado claro, como lo hemos explicado con la visualización superior y las distintas imágenes, la consigna del día. Nos va a quedar entonces, y ahora vamos a poner la placa, para la próxima clase, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que traer? La próxima clase, supongamos, que va a ser la semana que viene. En realidad es un trabajo que nos va a durar 2 semanas, ¿sí? En general lo hacemos en 2 semanas, así que después cuando pongamos en el Classroom la fecha va a ser en 2 semanas. Ponemos para la próxima clase porque va a ser en ese periodo, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Este dibujo terminado, ¿sí? Pintado correctamente como indicamos, donde las formas tienen que ser visibles porque son distintas unas de otras. No hay que remarcar los contornos, recuerden eso, no hay que pasarle fibra a los contornos porque tratamos de que ocurra como en la naturaleza, que las formas sean visibles por diferencia, porque son distintas al fondo y no por el borde, ¿sí? Entonces vamos a pintarlo con lápices negros, ¿sí? Está con distintos valores, ¿sí? Está. Vamos a pedir otras 4 hojas más que ya habíamos anticipado, 4 hojas más con marco, rótulo y renglores, en total van a ser 8, no van a ser 12, digo, son 8, seguimos con el mismo pedido de antes. Y vamos a pedir y vamos a indicar hacer una carátula, por eso es trabajo para 15 días, ¿sí? Está una carátula general. ¿Qué tiene que decir la carátula general? Tiene que decir educación artística, ¿sí? Tiene que decir el nombre y apellido de ustedes, ¿sí? Ahí dice nombre y apellido, bueno, no pongan nombre y apellido, pongan directamente cómo se llaman ustedes, nombre y apellido directamente, ¿sí? El año, en este caso, año primero, curso A, B, C y D, en el curso en el que ustedes estén, año 2020, y muy chiquito, abajo, en algún costado,
profesor Franco A. Bongianino, ¿sí? El resto lo puedo manejar como quiera. Puedo hacer un dibujo abstracto, puede ser algo figurativo, lo puedo pintar con fibra, con témpera, con lo que quiera. Pero tiene que aparecer, ¿sí?, estos elementos y sí voy a hacer el marco de adelante. No es necesario, mi consejo es que no lo usemos, que no usen una de las hojas que, salvo que nos quede más, ¿no? Pero no usen una de las hojas que ya usaron que diseñaron el marco de atrás, que cuesta bastante hacerlo. Usan una hoja nueva, le hacen el marco a esa hoja nueva, no hacemos el marco de atrás en las otras sí tiene que estar, ¿sí? Y ahí hacemos la carátula. Este trabajo va a ser, decíamos recién, para ser entregado por medio de una fotografía, van a ir sacándole fotos y lo van a ir pasando al Classroom. Si hay alguna duda, también me preguntan por ese medio, así que bueno, lo hacemos así, porque cuesta bastante la filmación de estos videos, lo hacemos intercalado esta clase cada 15 días, porque después está el periodo de corrección, que también es bastante exigido para los profes. Así que cualquier duda me consultan, ¿sí? Si hay algo que no se entiende y demás, vuelvan a ver el video, cualquier problema. Los comentarios no los pongan en YouTube porque no siempre me salen, háganlos en Classroom y demás, así que ahí pueden consultar lo que ustedes quieran. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase, esperemos que el tema de la cuarentena en algún momento termine y nos podamos volver a ver y tener una clase como las que tenemos habitualmente. Hasta la próxima.